Escuela Normal de Casilda y se recibió en el año 1951. En aquel momento egresaban con el título de maestros. Dio clases en Los Molinos, fue director en Coronel Arnold y preceptor y bibliotecario en la Escuela Agrotécnica General San Martín. Tuvo una activa participación gremial y su casa fue una casa de docentes. Hoy nos acompaña Reinaldo Coirini. ¿Y cómo fueron los inicios de la carrera? Después de recibido venía el problema para conseguir una vacante, que nos nombraran. En aquella época las manejaba el gobierno. Había que arrimarse a algún político para conseguir el cargo. El 15 de octubre de 1952 me nombraron en Arequito de maestro. Estuve un año y medio, después me tocó el servicio militar y después volví allá y estuve 8 años trabajando ahí en Arequito. Y tuve que parar en Arequito, en aquella época los colectivos no llegaban, los horarios. Me establecí en el hotel y viví 8 años en el hotel de Arequito. En aquella época el valor adquisitivo de los sueldos no era como ahora. Me acuerdo que cobrábamos 600 pesos por mes el sueldo inicial y 200 pesos valía la pensión, en el hotel completa, con ropa, con todo. Así que bueno, permanecí. Después por la tarde había empezado a trabajar en un estudio impositivo y me pasé 8 años muy lindos. En la escuela normal, en la época mía, había solamente un cupo de 30 alumnos. Se inscribían como 80. En ese año entrábamos 30. En vacaciones nos preparábamos nosotros para el examen de ingreso. Había docentes que preparaban a los alumnos, pero había un manual que se llama el Manual de Ingreso a Primer Año, de un tal Beruti, era el autor. Bárbaro ese libro, que si en la actualidad lo ojearan un poco y vieran, está todo el programa de matemática, lengua, geometría, todas las materias. Con los ejercicios, con los resultados, había que resolverlo y llegar al resultado. Yo me preparé solo con algunos compañeros. Y bueno, rendimos y entramos 30, el resto quedaba afuera. Intentaba al año siguiente. La escuela normal tenía los 5 cursos, primero, segundo, con 30 y menos algunos que quedaban alumnos. La escuela normal se componía más o menos de 150 alumnos, algo menos. Claro. Así que era muy fácil el control de la disciplina, la enseñanza. Bueno, siempre los años en la escuela secundaria fueron lindos, a mí me gustó. ¿Y cómo fue que empezaste a participar gremialmente? Bueno, cuando después me presenté a concurso y ascendí a director, estuve en una escuela de Campo La Rivieri. Es una colonia muy linda. La Riviera eran gente que vivían en Francia. En Chavás está la administración. Y tenía todos los colonos, pero después terminó vendiéndole los campos con un buen crédito hipotecario. En aquella época se hicieron todos propietarios, han hecho casa nueva, autos, así que una colonia hermosa. Estuve 12 años trabajando ahí. Muy colaboradora la gente, las cooperadoras. El Club de Madres se encargaba de la limpieza los fines de semana, y con la cooperadora organizamos muchas fiestas. Y bueno, en ese momento estaba la señora Celia Berraute de Riva, muy gremialista, que me invitó a participar. Había sido mi maestra en la escuela primaria. Y bueno, así entré y estuve varios años trabajando en el gremio. Y hemos trabajado mucho. Bueno, yo pienso que el gremio tiene que trabajar en favor de los maestros, porque gracias al gremio se consiguió el ingreso por concurso. ¿Cómo eran esos concursos? Y de oposición y antecedentes. Como los maestros ya trabajaban interinos, se los calificaba y se hacía un escalafón con una prueba de oposición y los antecedentes. Y después ofrecían las vacantes. En ese momento no había más que recurrir a los políticos. También el gremio organizó los concursos de ascenso, los escalafones de traslado, que antes también dependía del gusto del que estaba de turno.
Así que se organizó en ese aspecto, que todavía creo que ahora continúa con eso. Todo eso se conquistó con las luchas gremiales, porque no querían. ¿Y cómo fue vivir la dictadura estando en tu actividad? Bueno, primero yo estuve antes se llamaba la Asociación de Magisterio del Gremio. Sí. Y yo ocupé varios cargos. Hacíamos reuniones en la Biblioteca Casado, las reuniones con todos los delegados de las escuelas, y de ahí se decidía y se mandaba un delegado a la Asamblea Provincial. Trabajábamos mucho con el gremio, pero después, en el año 75, me parece, cuando vinieron los militares, ya no pudimos más actuar, por miedo. No nos reunimos más. Yo era presidente en ese momento. Se terminaron las reuniones. No solamente que se terminaron las reuniones, no encontramos más los papeles del gremio. Eso quería preguntarte, ¿no quedó ningún registro? Porque yo cuando lo reclamé, cuando fui presidente, que lo tenía fulano, resulta que en ese momento tenía miedo la gente de tener documentación en la casa, como había miedo también de tener literatura con otras ideas políticas, marxistas, troquistas, qué sé yo. Entonces, para mí desaparecieron los libros de actas por ese motivo, que nadie se quiso hacer cargo. No sé dónde fueron a parar. Así que estuvimos muchos años sin actuar. No se hacían las reuniones por temor. Fue cuando desaparecían estudiantes porque contaban en su casa con libros que ellos no estaban de acuerdo. ¿Y cómo fue la vuelta de la democracia? Bueno, en esos años estábamos todos muy quietitos. En la época gremial se luchaba como se lucha ahora, por la lucha por los salarios, por los edificios, por los cargos para crear en las escuelas. Siempre el gremio tuvo que interceder y luchar. En Coronel Arnold me crearon el preescolar que no estaba. Ahí tuve una linda experiencia con integración de una chica discapacitada. Teníamos una chica no vidente. Cuando cumplió 5 años que tenía que ingresar al preescolar, vinieron de la escuela Braille, porque la chica iba allá, la llevaban ahí, a pedirme que la inscribiera. La verdad que yo me amargué en el momento pensando que preescolar es toda alegría, cuentos, risas, digo, y esa chica. Resulta que me di cuenta que la tristeza la tenía yo. Y hizo toda la escuela primaria con una máquina que escribía Braille, que picaba las hojas, y venía la maestra integradora 2 veces por semana y asesoraba a la maestra, que tocó una maestra joven, muy dedicada, la chica Viviana Fosaroli de Pujato, fue la que la llevó a la escuela primaria, aprendió algo de Braille también ella, y la chica cursó normalmente y después hizo el secundario. Así que ya ahora es una señorita grande. La última vez que estuve en Arnold, hace 1 año o 2, la visité y ya contaba con una máquina parlante. Claro. Ella escribía y la máquina hablaba. Entonces estaba ahí y la máquina empezó a decir: hoy estoy contenta, me vino a visitar el señor director. Y también formaste parte del centro pedagógico en la escuela Casado. Claro, el centro pedagógico se había formado una comisión que se encargaba del perfeccionamiento docente. Y también se trabajó mucho. Me acuerdo que se hizo un trabajo para el seguimiento de la ortografía de los chicos, para corregir, porque era lo más difícil, y se imprimió y se repartió a las escuelas, dio un muy buen resultado. También se contrataban a personas que venían a dar cursos. En la época que empezaron a hablarse y a querer imponer en las escuelas la matemática moderna, de la cual yo no estaba de acuerdo, porque considero que lo que teníamos en matemática era muy bueno. Se salió con las matemáticas modernas del eje de la enseñanza en la escuela primaria, que es el sistema métrico decimal. Si en la escuela el chico de 7º grado sale con las 4 operaciones, enteros y decimales, el sistema métrico decimal aplicado a todos los problemas prácticos,
medida de longitud, de superficie, de volumen, peso específico, equivalencia y algo de regla de 3 simple, regla de 3 compuesta, interés, capital, razón, fracciones. Conociendo todo eso que está en el manual de ingreso, el alumno sale de 7º grado para defenderse en los oficios, albañiles, carpinteros, empleados de comercio. Él trabajó mucho, se contrataban personas que venían a dar charlas, se hacían en el centro pedagógico que se llamaba María Elena Méndez, igual que el salón de la escuela normal. Claro, el salón de actos. El salón de actos. Ahí se hacían las reuniones del centro pedagógico. Concurría todo el circuito y traíamos a gente que charlaban sobre distintos temas. En otras oportunidades se dieron en el Club Alumni para enseñanza de la lengua, en fin, siempre perfeccionar docentes. Se trabajó mucho. Hay una anécdota que me gustaría que nos cuentes, y si tenés alguna más también, pero sobre lo que pasó cuando ingresaste como preceptor a la Escuela Agrotécnica. Bueno, el día que ingresé a la Escuela Agrotécnica, ese día habían secuestrado a un empresario de Rosario que se llamaba Salustro. El señor Menéndez, que era regente, formó a toda la escuela en el patio de la Escuela de Agricultura y para presentarme a mí diciendo las tareas que iba a tener yo a cargo. Uno de los chicos dijo, en cuanto quiera joder, le va a pasar lo de Salustro. Me iban a secuestrar. Y ahí corrió entre ellos Salustro, 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 creyeron que era mi apellido. Por 3 años fui Salustro y no Coirínica en la Escuela de Agricultura. Y bueno, también viví la toma cuando los chicos tomaron la escuela, en el año 73, me parece bien, cuando se tomaron todas las escuelas. También había un grupo ahí que tomaron la escuela y cuando el director, que vivía donde ahora está la parte central de la facultad, esa era la casa de familia del director. Venía caminando para ir a la dirección de la escuela y lo cruzaron los alumnos y no le dejaron tomar el cargo. Y ahí tuvo tomado varios días la escuela, pero después me parece que lo trasladaron al director. ¿Qué significa en tu vida haber sido docente? Bueno, esta casa fue de docente, porque mi señora también trabajó toda su vida también de docente. Muy trabajadora, muy responsable, más que yo. Trabajamos los dos hasta las 10 de la noche, los hijos nos vieron, los 2 chicos trabajar, por eso salieron tan trabajadores ellos. Gracias. Oh, ¿Qué más querés saber? Me hiciste emocionar con la María. Tenía un miedo. Podías hablar un montón.